De regreso contigo en este tu espacio el Tribunal de la Tarde. Te decía justo al principio del programa que nuestro éxito radica en llevarles a nuestra gente, a nuestra audiencia, pues las respuestas a temas interesantes e importantes, e incluso aquellos que no aparecen en portada, como es justo el que vamos a tratar en esta tarde. Hablaremos sobre los problemas del habla en los adultos y nuestra invitada es una experta, es audióloga, es terapeuta del lenguaje, del habla y voz. Nos referimos a la doctora Elaine Tona. Qué gusto recibirte, qué gusto que estés con nosotros, Elaine. Un verdadero placer, gracias, Mildred, gracias, Dionisio, estar con ustedes otra vez y compartiendo este tema que está bien interesante y muy importante el día de hoy. Elaine, muchas veces no vemos en su real dimensión los daños a nivel psicológico, a nivel de autoestima, un adulto con problemas del lenguaje. Esa persona que va quizás a hablar en público, que tiene que hacer una presentación, pero sabe que tiene situaciones más allá de la dicción. Primero, ¿cuáles son los principales problemas de dicción de un adulto que no lo puedes enumerar? Y en esa misma línea, ¿qué tanto afecta la autoestima de una persona cuando los padece y a tiempo no le pone un correctivo? Sí, exacto. Bueno, primero darles la bienvenida al consultorio del Centro Otológico David Maggiolo. Si escuchan algún sonidito por allí es porque están llegando pacientes. Y fíjate que es muy común encontrar hoy en día personas adultas, profesionales o de cualquier ocupación, cualquier nivel eh, intelectual, con problemas de pronunciación. Eso es lo que es quizás más común. ¿Ok? Personas que no pronuncian la R, que no pronuncian la R cuando está combinada con otras consonantes, o que tienen un ceseo quizás, es decir, que las S son como Z españolas siempre, ¿sí? Que de alguna manera, entonces, dependiendo del rol que desempeñen laboralmente o profesionalmente, puede afectar en menor grado o mayor grado su imagen. Es decir, la imagen que uno proyecta siempre debe estar acompañada con todo lo que uno es, ¿no? Como uno se ve, cómo uno se comporta y también cómo uno habla. Y eso es una de las primeras cosas que impacta a las otras personas. Entonces es muy común ver personas que desde chiquitos, porque esto suele suceder que desde pequeños no aprendieron a pronunciar bien estos sonidos y continuó así hasta grandes porque o nunca recibieron terapia de lenguaje o la terapia de lenguaje por alguna razón no funcionó o simplemente desertaron, pero llegan a la edad adulta con este tipo de problemas. Pero fíjate que hay algo que me está llamando mucho la atención y que es muy preocupante, los eventos cerebrovascular en personas jóvenes, personas entre los 30 y los 45 años que están teniendo lo que antes llamábamos accidente cerebrovascular, con las siglas ACV, hoy en día entonces lo llamamos evento cerebrovascular, y se está viendo muy frecuente, y esto casi siempre deja secuelas en el área del lenguaje. Okay. Los más graves son personas que no comprenden bien, no procesan bien la información que les llega de lo que le dicen los demás, y otras que sí comprenden, pero que no pueden expresarse, saben lo que tienen que decir, pero el aparato articulatorio y fonador no responde adecuadamente. Entonces, esto causa graves problemas a nivel psicológico también, porque imagínate tú lo que es saber en tu mente, lo que tienes que decir, lo que quieres pedir, lo que quieres comunicar y no poderlo hacer, ¿sí? No poder ni siquiera pedir agua, saludar o decir me duele aquí, quiero estar acompañado, por favor ven, no quiero estar solo. Es decir, hay tantas cosas que los seres humanos pueden decir, pero que por una afectación neurológica no le es permitido a la persona. Entonces, siempre las afecciones del lenguaje van a tener repercusión, como tú bien lo dices, en el área emocional. Porque, ¿qué pasa? Si es en menor grado, ¿verdad? Un problema de pronunciación que se puede corregir fácilmente, afecta la percepción que la persona tiene de sí misma y afecta la autoestima, el desempeño. ¿Sabes que hay
gente que he conocido con problemas de pronunciación que me han compartido que evitan enviar notas de voz, por ejemplo, para que no se note que no dicen la R, sobre todo si van a hablar con personas del trabajo, ¿ok? O quizás algún cliente nuevo, y además buscan las palabras que sean sinónimos que no tengan R. Entonces, Doctora, dígame. ¿y cuáles mecanismos se pueden utilizar? ¿Qué debe hacer una persona que tenga este tipo de problemas para prevenir, para mejorar el sistema de habla? Primero, aceptar que hay un problema, ¿ok? Porque también hay gente que, pues, como decimos nosotros, no le para, no le presta atención y sigue así su vida, pronunciando de esa forma. Entonces, cuando lo aceptamos es que nos ponemos en acción y en búsqueda de una solución. ¿Qué ventaja tienen los adultos, por ejemplo, sobre los niños? Hablando de los problemas de pronunciación, que los adultos ya tienen la voluntad, el poder de decisión y son capaces hasta de automotivarse para lograr el objetivo que es corregir esa R. Otra cosa, entonces, es ponerse en manos de un especialista, asistir a la evaluación, ver cuál es el alcance del problema y desde dónde, qué habilidades tienen ya para comenzar y disponerse, ser disciplinados en la práctica de todos los ejercicios que mandamos a hacer los terapeutas y sobre todo perder el miedo. ¿Sabes? Yo creo que una de las cosas más difíciles para una persona que está acostumbrada a buscar un sinónimo para carro y siempre decir auto o automóvil, ahora tener la disposición de intentar decir carro cuando ya la va corrigiendo. Porque sabes que eso va por etapas. Primero logramos, por ejemplo, el caso de la R, lograr la vibración de la lengua. Después entonces le ponemos vocales a ese sonido rr, ra, re. Después vamos con palabras, con frases y... Ajá. Pero con el permiso de la doctora y de Julio, ahí tenemos una situación, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, de regionalismo. Hay una región, por ejemplo, del Cibao que no pronuncia la R y que hace énfasis en la I, y entonces la región sur del país que sí pronuncia más la R. Entonces, cuando un cibaeño escucha a un sureño hablar, lo que hace es que se burla, le dice que él arrastra la R demasiado, sin pensar que ciertamente está hablando correcto, porque se habla también de que en Azua, por ejemplo, el castellano es donde mejor se habla en nuestro país. Y en la capital sustituimos la R por la L. Exactamente, en el caso de la capital. Sí. Sí, está el tema cultural, ¿ok? Que obviamente es un tema que predomina, sin embargo, el castellano es uno solo, independientemente del país, la región donde nos encontremos, y dependiendo también del desempeño de la persona, en qué ámbito se desenvuelve, porque si estamos hablando de una persona que trabaja la tierra, por ejemplo, pues a lo mejor no necesita tener una pronunciación tan fina, pero si estamos hablando de un profesional, quizás alguien que se desenvuelve en medios de comunicación o que trabaja en ventas o que ejerce algún rol de liderazgo, yo pienso que es importante que pues aprenda a pronunciar correctamente, al menos en esos ambientes donde realmente lo requiere, ¿sí? Independientemente de la zona de donde sea. Y sí, lo que tú dices es que puede hacerlo más difícil cuando está demasiado enraizada esa forma de pronunciar. Es decir, para un cibaeño cambiar la I por la R, corregirla, puede ser un poco difícil, pero no por eso no quiere decir que no se pueda lograr, sí se puede lograr. Todo depende de para qué la persona quiere y necesita tener una correcta pronunciación o tener un buen desempeño del lenguaje. Doctora, yo estuve buscando las funciones de un terapeuta del lenguaje y entre ellas está como hacer un diagnóstico para identificar si las personas tienen un trastorno del discurso o en el discurso. Y esto me llegó a la memoria cuando cuando leí lo de trastorno del discurso de una película muy famosa que se llama King's Speech,
que es del rey inglés Jorge VI. El discurso del rey. El discurso del rey, correcto, que el rey tenía problemas a la hora de dirigirse a la nación y precisamente fue donde un terapeuta y tuvo que iniciar todo un proceso desde cero para evitar como ese tartamudear y poder hablar a la nación. Cuando hablamos de trastorno del discurso, de eso que estamos hablando, de personas que tienen problemas a la hora diríamos, de dar una locución en público. Sí, trastornos del discurso, hablamos de lo que es la pronunciación, la fluidez, que en el caso de este personaje del discurso del rey, el rey tenía problemas de tartamudez y la tartamudez es una alteración de la fluidez del habla. Se interrumpe el flujo normal en que salen las palabras, ¿ok? Y también tenemos fallas del discurso cuando la sintaxis, es decir, el orden de las palabras dentro de la oración no es correcto o la conjugación de los verbos tampoco es correcta, pero esto se ve más que todo en niños. Cuando un adulto tiene desordenadas las palabras dentro de una oración, hay un problema neurológico, entonces no es algo que se vea muy comúnmente. Lo que sí es más común es la tartamudez. Y pasa igual que con los problemas de pronunciación. Cuando un adulto llega a ser adulto con problemas de tartamudez, entonces es porque de niño no se corrigió a tiempo, porque cuando se trabaja en edades tempranas, la persona puede salir adelante y gestionarlo, porque la tartamudez es una condición, no es una enfermedad, ¿ok? Con eso se vive. Y la persona no se muere de eso, pero a lo mejor sí se muere con eso. ¿Usted recomienda entonces a los niños, o sea, les recomienda a los padres hacerle, diríamos que un diagnóstico del lenguaje a los niños? ¿A qué edad más o menos estaríamos hablando? Apenas se comiencen a presentar los primeros signos de la tartamudez, que suele ser más o menos a los 2 años y medio o 3, inclusive se puede ver el inicio a los 2 años. De una vez que vemos ya los bloqueos, inmediatamente tenemos que hacer una evaluación, como bien lo dices, inmediatamente empezar a trabajar y a rehabilitar esas displesias, porque no sabemos si es una tartamudez fisiológica, es decir, que el niño pasa por esa etapa y lo supera, o es una tartamudez que llegó para quedarse. No sabemos enfrente de quién estamos porque los síntomas se parecen mucho cuando los niños son muy pequeñitos. Por eso hay que trabajarlos los dos, siempre, y no esperar. ¿Okay? Yo soy partidaria y llevo la bandera de no esperar. ¿Por qué? Porque los primeros 5 años de un niño son los más importantes para el desarrollo del cerebro, crecimiento, nuevas conexiones entre neuronas. Entonces, dejar pasar justamente ese tiempo que se tiene la creencia que vamos a esperar hasta los 5 años. A ver, no. Independientemente cuál sea el problema, de una vez vamos a trabajarlo. ¿Para qué? Para que ese niño pueda hacer las conexiones de neuronas que necesita para superar ese problema y que llegue a los 5 años con un desarrollo normal. Un desarrollo de lenguaje normal implica un desarrollo cognitivo y de aprendizaje también normal. Por eso es tan importante. Elaine, ahí con el tono de la voz, el tono, ¿qué tan importante es tú sentirte a gusto con tu tono de voz y conocer qué tono pues te ayuda al logro de tus objetivos? Te hago la pregunta porque a veces hay personas que el tono de su voz no les gusta y por lo tanto pues a veces no transmiten y resultan a veces si hacen asuntos de comunicación. Exacto, lo difícil que en comunicación, por ejemplo, yo recuerdo que en la Otto Rivera, en la escuela de locución, cuando te ponían a leer un anuncio, tú tienes que utilizar otro tono de voz y eso es como difícil, como hacer ese cambio así. Exacto, efectivamente. Exacto, como esto. Y aprovecho para recomendarle, ya que Julio mencionó una película y te gusta esa línea, les recomiendo una película excelente con Meryl Streep, donde hace el papel de Margaret Thatcher. Como ella en su inicio de carrera buscó un fonólogo para que le ayudase ella tiene su voz casi falsete. Entonces le decían, ese tono de voz no va con una mujer de autoridad y de peso. Y cómo lo trabajaron. Entonces, el tono de voz.
¿Qué tan importante es, Elaine? Y cuando no me siento a gusto, ¿hay posibilidad de que pueda mejorarlo, cambiarlo? Sí, bueno, a definir un poquito el tono de la voz. Cuando estamos hablando de tono, hablamos de graves o agudos, ¿no? Y la voz tiene, además de esa, otras cualidades que son el timbre, que es importante porque el timbre diferencia una voz de otra, la duración y la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la imagen vocal, es decir, qué percepción tengo yo de mi voz, es fundamental para yo identificarme con ella o no. Y si no me identifico, entonces o evito situaciones de comunicación que suele suceder, o entonces trato de cambiar mi voz, pero a lo mejor en ese cambio de voz lo hago de forma inadecuada y puedo dañar mis cuerdas vocales. Entonces es importante primero averiguar cuál es la percepción que la persona tiene de su voz. Yo les pregunto a veces en los entrenamientos a los grupos de canto, ¿a qué se parece tu voz? ¿Con qué las compararías? ¿Sí? Una vez me dijo que su voz se parecía a un serrucho, imagínate, un serrucho de cortar madera. Vean toda la imagen y todo lo que eso representa, porque también decir a qué se parece mi voz, que entonces establezca un significado, ¿sí? ¿Qué puede hacer una persona? Primero, trabajar las cualidades de su voz. Ciertamente, lo que sucede es que el cerebro, fíjate, que capta primero la voz que el lenguaje. ¿Ok? Las palabras es lo último que el cerebro analiza. Lo primero es la voz, el lenguaje corporal y de último las palabras. Entonces, los tonos graves, es decir, más hacia como lo grueso, se dice que son los tonos donde se maneja la voz persuasiva. Por eso es que ella le recomendaron que hiciera ese cambio, porque en realidad es así. Si tú quieres tratar de convencer a alguien, inclusive a un niño, no le hables así. Háblale más bien así. Manéjate en un rango grave. Es decir, unos graves que tú puedas manejar de forma cómoda, porque ahí está la cuestión con la voz. Que nos vamos a zonas que son incómodas, pero si nos quedamos hablando ahí todo el tiempo, entonces podemos perjudicar nuestras cuerdas vocales en el sentido físico, anatómico. Y ahí sí requerimos de una evaluación médica, de una terapia y una serie de cosas. Pero sabiendo cómo trabajar la voz, qué es lo que la persona quiere lograr y a qué quiere que su voz se parezca, entonces sí, estas cualidades se pueden trabajar. Doctora, en el aspecto de el cambio de tono de voz de la persona cuando ha ingerido bebidas alcohólicas u otras drogas, esto, ¿cuáles son las secuelas que podría traer esto? Porque obviamente todo el que consume alcohol en exceso, pues se le pone la voz como estropajosa, como dicen popularmente. Incluso hay autoridades que detienen a personas y si no tienen la forma de establecer que estuvo tomando alcohol, porque no tienen el aparato o el alcoholímetro para detectarlo, lo ponen a hablar. Entonces, esto, ¿cuáles son las secuelas que pudiera dejar esto si pudiera traer una secuela permanente en una persona? Sí, obviamente puede traer secuelas permanentes porque el alcohol influye de varias maneras, ¿no? El alcohol es irritante. Es decir, si tú tomas ocasionalmente no quiere decir que vayas a dañar por eso tus cuerdas vocales, pero si lo haces consecuentemente, puede influir dependiendo también de qué tan sensible sea, de qué tan sensible sea tu cuerpo ante ese irritante que es el alcohol. Entonces esa irritación puede inflamar las cuerdas vocales, lo mismo que el cigarrillo, y también reseca. Y las cuerdas vocales para un buen funcionamiento necesitan estar hidratadas, ¿ok? Hay algunos cantantes que tienen la costumbre de tomarse 1 o 2 tragos antes de su ejecución vocal, de su tiempo de canto, porque piensan que de alguna forma los ayuda, más que todo con el asunto del calor, ¿sí? Pero esto más bien es una excusa, porque hay muchas maneras de tú trabajar las cuerdas vocales, hacer estiramientos, hacer calentamiento. Exacto, más para tú tranquilizarte, para sentirte un poco más seguro ante la situación de exposición de la voz. Realmente eso no es necesario y sí, obviamente que puede ser perjudicial. Si usted es una persona que usa su voz profesionalmente, lo mejor que puede hacer por sus cuerdas vocales es consumir agua.
de forma sistemática, es decir, que siempre consuma todos los días 2 litros de agua para que sus cuerdas vocales se mantengan hidratadas, porque tampoco hacemos mucho si mientras que estamos dando una clase, una conferencia, tenemos el vaso de agua fría al lado, porque es que el agua tarda más o menos unas 2 horas en llegar a las cuerdas vocales, ¿sí? En ese momento podemos hidratar la boca, pero no las cuerdas vocales. Lo mejor es 2 horas antes comenzar a tomar agua para que esas cuerdas estén bien hidratadas y tengan un correcto funcionamiento. Unas cuerdas resecas tienen un mal funcionamiento y una calidad de voz mala. Unas cuerdas hidratadas tienen un buen funcionamiento y una buena calidad de voz. ¿Algún ejercicio, Elaine, para uno mantener las cuerdas vocales en perfecto estado? Fíjate que, bueno, yo creo que muchos comunicadores que utilizan su voz como su, vamos a decir, su mecanismo de trabajo, pocas veces la cuidan o son conscientes más bien de la importancia que tienen y el uso correcto. ¿Cuáles serían algunos ejercicios? Hay uno Mira, que es poniéndose un lápiz, doctora, en la Debajo de boca. la lengua. Yo no sé, sí, porque eso Eso deforma lo los mandan a dientes. hacer mencionan. las Eso secuelas de deforma los locución lo dientes. mandan a hacer. Pero ese más Sí. ese para la dicción más bien. La dicción, sí, la Sí, fluidez. exacto. Exacto. Y bueno, el efecto que puede hacer ese ejercicio es que como tienes ahí el lápiz obstaculizando cuando te lo quitas, hay una sensación como de libertad, ¿no? Pero realmente Funciona. también podrías hacer otros ejercicios de labios, de lengua, si lo que quieres es soltar un poquito la pronunciación, pero específicamente para la voz. Aparte de la hidratación, son muy buenos los ejercicios donde la boca está semicerrada. A esto nosotros le llamamos ejercicio de tracto vocal semiocluido. Entonces podemos hacer, por ejemplo, una U larga con la boca casi cerrada. Lo podemos hacer a través de un sordete también, entrar como el sordete, la U en ese sordete y hacer y hacer glissando, es decir, montañitas hacia arriba. Siempre separando mandíbulas para que la laringe descienda. Es muy importante porque las personas a veces cuando son profesionales de la voz y hablan mucho, tienen una carga horaria bastante intensa, la laringe se va apretando, es decir, los músculos se van contrayendo y la voz se va sintiendo más incómoda, se va sintiendo más forzada. Y al hacer más esfuerzo, entonces hay más maltrato de las cuerdas vocales, hay un choque muy abrupto. Entonces, hacer estos ejercicios con la mandíbula separada hace que la laringe descienda y por lo tanto, porque la laringe es movible, por lo tanto los músculos que están dentro de ella también relajan. Cuando la laringe sube es porque los músculos hicieron esta contracción y están todos tensos. Y de esa forma la voz se siente así como apretada. ¿Ok? En cambio, cuando yo tengo mi laringe relajada, se siente así y da gusto oírla también, porque hay voces que son incómodas de escuchar. Cuando la persona se siente incómoda hablando, el que lo percibe también capta esa misma incomodidad. Así que no está de más, así usted no tenga problemas de voz, que asista 1 o 2 sesiones para un entrenamiento vocal, que el terapeuta le pueda decir cuáles ejercicios puede hacer de calentamiento y también de enfriamiento, porque muchas veces calentamos la voz, pero no la enfriamos y tenemos que enfriarla. ¿Por qué? Para ¿Cómo se enfría la voz? ¿Cómo se enfría la voz? La voz se enfría, por ejemplo, con un ejercicio parecido al que yo les acabo de decir, pero descendiendo de arriba hacia abajo. ¿Por qué desde arriba? Porque cuando hacemos tonos agudos, las cuerdas vocales se estiran más. Entonces yo quiero traer desde la tensión hacia la distensión y hago y me quedo en los graves un ratito. ¿Ok? Eso es uno de los ejercicios que yo más recomiendo. En el caso de los frenillos, doctora, eso es hay que eliminarlo cuando producen algún problema para usted pronunciar palabras, especialmente los niños, o esto no hacen falta. Bueno, el frenillo se corta
cuando impide que el niño o la persona, porque puede haber adultos con frenillo corto también, que la persona saque la lengua fuera de la boca y la eleve hacia el paladar, ¿ok? Hoy en día, no porque se tenga un frenillo corto de una vez se va a hacer la disección, sino que evaluamos primero, vemos el alcance de esa lengua y si realmente es necesario. Si no es necesario, entonces hacemos ejercicios de estiramiento, de flexibilidad para que la lengua pueda tocar los puntos que son necesarios para la articulación, ¿sí? Es decir, si yo no llego a tocar la punta de la nariz con la lengua, eso no necesariamente me impide para tener una buena dicción. Lo que yo necesito es que mi lengua toque el paladar arriba y que toque los dientes. Hasta ahí es donde la articulación se maneja. Entonces, hoy en día es un poco más cuidadoso el manejo con las personas con frenillo o los niños. Primero se hace una evaluación bien exhaustiva. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado compartiendo esas informaciones tan interesantes y que se ventilan muy poco en los medios de comunicación. Muy edificante esta entrevista. Yo sé que la gente le sacará mucho provecho y todo el mundo va a comenzar a ver y evaluar si tiene algún problema, ¿verdad? Con el lenguaje. Dionisio. Elaine, y por ejemplo también si quisiera una consulta contigo para el manejo de mi voz o si tengo mi hijo que tiene algunas situaciones, ¿no? Sí. ¿Dónde puedo contactar? Me pueden contactar al 809-350-1762. También pueden buscar Centro Otológico David Maggiolo. Estamos en Maps y allí van a conseguir la dirección, el teléfono. También le prestamos servicios en la parte auditiva si necesita una audiometría, timpanometría, evaluación otorrinolaringológica, la tenemos acá disponible. Y en mi cuenta de Instagram también, Habla con Elaine. Me pueden contactar por allí por un mensaje privado, con muchísimo gusto se les atiende. Una cuenta altamente recomendada. Gracias, Mildred, qué bella. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Ustedes no se muevan. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, estaremos hablando entonces en el Tribunal Deportivo con Christian Sport.